Bien, hace rato que no venimos con reacción. A principios de la década de los 90, la televisión americana ya había dado decenas de series de comedia de situación míticas, tales como Cheers, Padres Forzosos o Primos Lejanos. En 1994 se estrenará la última gran sitcom del siglo XX, Friends. Friends es una comedia de situación al uso, como A ver, sitcom, luego, la última. A ver, dijo la última del siglo, ¿no? muchas tantas de su época. Personajes carismáticos y arquetípicos, risas enlatadas, una realización multicámara, los mismos ingredientes de cualquier serie coetánea. No obstante, Friends ha perdurado en el tiempo como todo un fenómeno. Alabada por muchos, a día de hoy sigue siendo un hito como lo fue cuando se estrenó. Todo un fenómeno de masas. Pero para entender por qué, hay que entender el contexto en el que nace la serie. Las sitcoms de los 90 bebían de la tradición del formato, que apenas se había alterado desde su nacimiento en los años 50. Después de 40 años, las sitcoms empezaban a denotar síntomas de hastío. Dos de las series más populares de la época eran spin-offs de series de los 80, Frasier's de Cheers y Cosas de casa de Primos Lejanos. A ver, es básicamente como de los Simpsons, o sea, la gente ya estaba podrida de problemas familiares y como que buscaban algo nuevo. Médico, seguía la línea de Cheers, protagonizada por el mismo actor incluso. Y no son malas series, de hecho son de las mejores sitcoms de los 90, pero aunque cada una tenía su propio encanto, no hacían mucho esfuerzo por innovar dentro del panorama televisivo. Hay tramas que incluso son ya un cliché, como la del personaje que tiene dos citas la misma noche, la del jefe del protagonista al que hay que impresionar en una cena, el capítulo precuela, el recopilatorio de los mejores pues la momentos. mayoría incluso han sido Hay cientos de ejemplos que siguen a día de hoy en después. muchas series de la televisión, ya sea para parodiarlo o porque sus guionistas sean perezosos. Todos estos clichés ya existían desde los 60, pero si hubo una serie en los 90 que supo escapar de estos clichés, coronarse como la mejor comedia, una serie en los 90, estos clichés ya existían. Este güey antes sí tiene pelo, cabrón. Es raro verlo con pelo. Desde los 60, pero si hubo una serie en los 90 que supo escapar de estos clichés, coronarse como la mejor comedia de su época y voltear la dinámica de la sitcom estadounidense, esa sin lugar a dudas fue Seinfeld. Seinfeld tenía un humor mucho más ácido y mordaz. La serie se reía de sus personajes. Cuanto más sufrieran, más divertido resultaba para el espectador. Pero seguía utilizando los elementos formales de cualquier sitcom. La serie de los 90 que sí supo romper el molde, tanto en forma como en contenido, ofreciendo algo nuevo a toda una generación de jóvenes, fue Malcolm. Pero no nos adelantemos. A ver, es que la cosa con ambas series, ahora le están tirando bombas y platillos, ¿no? Las mejores series de la historia y punto, pero en su momento eran... No es que las dejaran de lado, sino eran una serie más. No sé si es el efecto nostalgia que hace que lo recuerdes con más cariño o la situación en la que ibas, porque la mayoría las vio de niño. Seinfeld creo que la vieron mucho después en streaming. Y también es de eso que con el streaming y todo eso como que revivieron esas series y ya les dan el aprecio que deberían haber tenido en su momento. En 1994, cuando el formato de la sitcom se acercaba sin saberlo a sus últimos años dorados, nace Friends. El apartado visual de Friends es el mismo que el de cualquier otra serie: escenarios de 3 paredes, realización multicámara, risas enlatadas, etc. Pero ¿y el humor? There you go. Enjoy. Should I tell her I ordered tea? No. Pues siendo honestos, el humor de Friends es tan mediocre como el de cualquier serie del mismo estilo. El personaje estúpido hace estúpido. A ver, aquí no nos vamos a meter con humor mediocre, mamá y media. Cada uno es libre de ver lo que quiere y que le guste lo que le quiere, pero eso también está de ponerse mamón de no, es que la comedia da chingas a tu madre, o sea, no mames. El cínico hace chistes irónicos, el friki es friki, la hippie, la neurótica neurótica y Rachel insoportable como cualquier papel que desempeñe Jennifer Aniston. La serie era graciosa, aunque parte del mérito era más de los actores que de los guionistas. Que ojo, no digo que no hubiera un solo chiste ingenioso, pero sí que hacía gala de un humor a veces pueril y simple que pudiera apelar a cualquier persona, de ahí su enorme éxito. Un humor completamente blanco y estéril, con sus más y sus menos, pero del todo inofensivo. Otra de las claves del éxito de Friends es su factor generacional. Los protagonistas eran jóvenes adultos recién independizados que empezaban su vida. Cosas de casa o El Príncipe de Bel-Air eran series que giraban en torno a una familia.
algo habitual en las sitcoms. En Friends, No los sé si se escucha, protagonistas pero eran aumentar un amigos, poco más de volumen. siendo el único vínculo sanguíneo el de Ross y Mónica. Esto es precisamente lo que crea ese factor generacional. ahí se va a escuchar La mejor. pandilla de amigos Es que es habla la muy bajito el familia, carnal. porque cuando te independizas y te mudas a una gran ciudad como Nueva York, tus amigos se convierten en tu familia. Y a pesar de que los protagonistas sean jóvenes snobs en la Gran Manzana, eran los vínculos emocionales entre ellos lo que sí creaba una empatía en el espectador. No iba a ser el hecho de que quedaran en una cafetería porque ¿quién en su sano juicio hace eso? Es más, en Seinfeld saben reírse de esa situación, mientras que en Friends se acepta como algo normal. Supongo que es como hoy en día cuando la gente va a pubs a tomar cereales. El mundo se va a la mierda. El caso es que esto de los vínculos emocionales es Y algo socialista en estos días, que la serie entiende muy bien hasta que después de muchos años las ideas frescas se acaban y los guionistas deciden liar a Rachel con Joey, probablemente la pareja con menos química de la televisión. Y esto se siente incorrecto porque para la 10ª temporada de la serie ya no puedes dejar de ver a los personajes como una familia, y esa relación se percibe como algo incestuoso, como si Laura Winslow se hubiera liado con Eddie. No es como la relación de Mónica y ¿Qué? Chandler, que se va construyendo poco a poco. La de Joey y Rachel no es más que un grito desesperado, una evidente falta de ideas. Exactamente igual que el spin-off de Friends, Joey, protagonizado por Matt LeBlanc. Esa serie que ni los más fans de Friends recuerdan y cuya primera escena en un Yo me acuerdo. No la vi, pero sí la transmitían por la tele. mejores momentos de YouTube es Joey Güey, ¿cuánto tiempo pasó? Te estoy hablando de transmitir en la tele 2004, 2005. golpeando a una Verga. mujer. Pero aun con todo, Friends supo mantener el nivel, que no era muy alto, en casi toda la totalidad de la serie, siendo solo el último tramo el que denota un desgaste importante, tanto en las ideas de los guionistas como en el físico de los actores que más habían aficionado a las drogas, como Matthew Perry. They are older than I am. Yeah, we're older. I am the youngest. Yeah, Matthew's the youngest. El secreto de dicha durabilidad fue precisamente su reparto coral, donde ninguno de los amigos era el protagonista, lo cual era ideal para que la audiencia se decantara por uno o por otro, aunque los dos graciosos fueran solo Joey y Chandler. En serio, ya me jodería decir que mi personaje favorito fuera Ross. Los productores de NBC insistían en que hubiera en el episodio piloto una trama central y otras más pequeñas, pero Kaufman y Crane se negaron e hicieron 3 tramas con el mismo peso, fórmula que repetirían 235 veces más. Pero volviendo a las últimas temporadas de la serie, son las únicas en las que el humor se vuelve repetitivo y autorreferencial en vez de intentar crear chistes recurrentes nuevos. Alguien debió decirle a Kaufman y Crane que repetir algo no lo hace gracioso. Smelly cat. La 10ª temporada, en su cenit de popularidad, con cada actor cobrando $10 millones, supuso el final de la serie. Básicamente, pues ya no les podemos pagar más, cabrones. En 1999 se sentaría la base del nuevo formato de sitcom, con series como Malcolm, una serie de comedia que ya no utiliza una realización multicámara, que se centra en personajes adolescentes y que rompe con el tono blanco de estas comedias, siendo algo irreverente y nuevo por primera vez en mucho tiempo. Y lo mejor de todo, sin risas enlatadas. La única función de las risas enlatadas Sí, es está- hacerle saber al sí tiene espectador partes cuándo ha de cagadas. reírse. That's funny. It's weird because the situation really isn't funny. I know, but the laughing tells me that it's funny. Pero además condicionan el ritmo de la acción, ya que después de un chiste, el público ríe, y no es hasta que termina cuando el actor puede seguir con el diálogo. Pizza's on the way. I told you we wouldn't have to get up. What if we have to pee? I'll cancel the sodas. Si eliminamos las risas enlatadas de cualquier sitcom, lo que nos quedan son pausas y silencios muy incómodos. Y un silencio incómodo solo queda bien cuando la intención es la de hacer humor de esas situaciones incómodas, como hace perfectamente Colgados en Filadelfia. ¿Estoy queriendo decir con esto que Friends no es tan graciosa si le quitas las risas? Sí, básicamente. Pero no solo le pasa a Es igual Friends, como le pasa con también el a Chavo, Dos Hombres por y Medio, ejemplo, por esta ejemplo. serie también. Serie cuyo principal atractivo era el carisma de Charlie Sheen y la química que tenía con John Cryer, igual que en Friends. La diferencia es que la serie de Chuck Lorre empezó el año antes de que terminara Friends, en un panorama televisivo completamente diferente y todavía cambiante. Ya se había estrenado Scrubs, otra sitcom que se valía de flashbacks y gags absurdos El para baile hacer de reír, Fortnite. sin necesidad de risas enlatadas. Otra serie excelente que, al igual que Malcolm, moldeó el formato buscando hacer algo distinto. Me llamo Earl, estrenada en 2005, seguiría esta línea. Su humor era situacional muchas veces, pero había una Era continuidad muy interesante, cuidada pero entre si mal no recuerdo episodios. la Me cancelaron. llamo Earl era irreverente, su realización era monocámara, lo que le da un look más cinematográfico, no tenía risas enlatadas y contaba una historia.
El mismo año, pero en otra cadena, se estrena Cómo conocí a vuestra madre, creada por Carter Base y Craig Thomas. Sigo detestando todo de esa serie solo por el final. O sea, lo detesto completamente. La serie no parecía una buena idea teniendo en cuenta cómo estaba evolucionando el formato de las sitcoms. Cómo conocí a vuestra madre vuelve a las risas enlatadas y a la realización multicámara. No obstante, sí se logra diferenciar de la sitcom clásica como Dos hombres y medio y ese tipo de comedia que para entonces ya había muerto. De hecho, el último con ese formato fue de Big Bang Theory, ¿no? O sea, sí, con un lugar principal y con risas de fondo. El estilo de Cómo conocí a vuestra madre es propio de una evolución lógica en este tipo de series. Antes he mencionado cómo las risas enlatadas condicionan el ritmo de una escena, obligando a los actores a esperar para seguir, algo que se puede disimular en montaje, como ocurre con los programas grabados en directo, en el que las risas se solapan y se editan para que la pausa no dure mucho. Cómo conocí a vuestra madre hace algo parecido a esto. She didn't even give me the signal. What, is she gonna bat her eyes at you in Morse code? Ted? Kiss me. No, you just kiss her. Not if you don't get the signal. Did Marshall give me the signal? No, I didn't. I swear. But see, at least tonight I get to sleep knowing Marshall and me never gonna happen. Hay risas enlatadas, pero no frenan la acción, porque se diluyen con el diálogo. Las risas ya no forman parte de la acción, como en la vida real, siguen sonando mientras las conversaciones continúan, lo que hace que todo fluya de manera mucho más orgánica. Esto relega las risas a un mero acompañamiento de los chistes, en vez de ser la puntilla del remate del mismo. Y esto es porque Cómo conocí a vuestra madre tiene más elementos propios de un drama o una historia romántica que de una sitcom. Si buscamos los mejores momentos en YouTube no nos van a salir los más graciosos, como ocurre con Friends, nos van a salir los puntos de inflexión de la historia. Curioso que muestren ese tipo de momentos, pero nada de la maldita última temporada. Qué curioso, hijos de su puta madre. Momentos Qué que apelan curioso, más a la ¿no? lágrima que a la carcajada. Y son precisamente esos momentos los que hacen que la serie sea una comedia romántica con alma propia. Esto permite a lo largo de las temporadas que los personajes evolucionen, y así cada capítulo no tiene por qué suponer una vuelta al status quo habitual de las sitcoms. Además, el hecho de que se cuente una historia a través de las temporadas, de hecho esa es su premisa, hace que todo lo que se cuenta tenga un propósito que llevará a un final. Una sensación que pocas veces se ve en las sitcoms, por no decir que esta es la primera vez que se hizo. La narrativa de Cómo conocí a vuestra madre es lo que más la diferencia del resto de series similares. No solo hay flashbacks, sino que toda la estructura está contada a modo de flashbacks, y además también hay flash forwards, lo que contribuye a que la historia se sienta como un todo. Y ojalá hubiera sido así, porque precisamente lo que entorpece toda la historia es que quisieron prolongarla demasiado en el tiempo. No es coherente desde el punto de vista comercial terminar una serie cuando está siendo un éxito, aunque esto comprometa la visión creativa. Así, las temporadas 7 y 8 resultaron ser las más flojas, remontando. Flojas, Lo que estos culeros hicieron es alargar toda la puta temporada en una trama que básicamente se destruye en una escena en el último capítulo. O sea, ¿cómo carajos tienes esa idea de llegar a ese bastante punto, en la última cabrón? hasta el último O sea, capítulo. si ya tenías todo planeado, ¿cómo es que tomas ese rumbo tan... Donde Ted cuenta que la madre ya lleva años muerta y los Esa... Y eso hace que detesta... No, es que el protagonista vale madres de mente. Uno de los protagonistas más aburridos que he visto en la historia de cualquier serie. O sea, no te llama la atención en nada, no te causa gracia. De hecho, lo analizas y dices, este está pendejo, porque hijos le se convencen para que supone vuelva que con Robin, funciona lo cual para que tiene la trama sentido avance, dentro de pero la todos los serie, personajes pero alrededor tira al tienen traste una toda mejor la evolución evolución de que los este personajes. pendejo. Literalmente toda la relación de Barney y Robin, que era lo más destacable de las últimas temporadas, Y claro, también está eso. Si ya tenían claro el final, ¿por qué se enfocan en desarrollar una relación que de todos modos lo van a romper? No en una temporada, o sea, lo desarrollan en una temporada completa, ni eso. ¿Cuántas temporadas fue que se desarrolló toda esa relación? Y lo destruyes todo en una escena. Y claro, lo otro, no te enfocas en lo otro, porque se supone que al final era que el protagonista se va en busca de esta vieja como pinche Sid que ha sido desde siempre.
se arruina en el O último sea, capítulo. es Se nota que el final protagonista el que estaba lo pensado termina desde el arruinando principio. todo. Precisamente por eso no encaja al final de 8 temporadas, mientras que si fuera el final de la segunda temporada, hubiera quedado muy bien. Los creadores de la serie lo sabían, y por eso se editó un final alternativo, que casa más con el mensaje de la serie. ¿Y por qué no pusieron el final los hijos de...? De todos modos, Cómo conocí a vuestra madre es una evolución necesaria de la televisión de su época, aunque no sea la mejor de dicha etapa. Tampoco Friends es la mejor serie de su época. A ver, en popularidad estas series tuvieron un boom, más que todo Friends. Y claro, ahora dice Seinfeld, pero en su momento, bueno, sí tuvo su público y todo lo que quieras, pero no a ese nivel de popularidad que tenía Friends. Pues con esto, a ver, lo bueno es que tuvo varias... En ese momento era muy diverso, o sea, había diferentes series, ya sea de comedias o de drama y todo lo que quieras. Estaba Lost, estaba Los Hombres y Medio, busca series más. Breaking Bad también se había estrenado por esos años. Lo bueno es que no tuvo, sí tuvo competencia en cuanto a series y por eso no es ¿cómo decirlo? No alcanzó ese nivel de popularidad. Tal vez, si no lo cagaran con esa última temporada. No, pero sí había una cantidad diversa de opciones. De hecho, me apareció un TikTok en el que mostraban los ganadores del Emmy del 2009, ¿era, no? Oye, ahí estaban actores que dices, estas series sí eran tops. Estaba el de Dexter, el de Mentalista, estaba el de Breaking Bad, estaba Doctor House. ¿Quién más? De Los Soprano igual creo que estaba. No, de Sopranos terminó mucho antes. No me acuerdo cuál era el otro, pero eran series top. Y ves y dices, sí, había una buena cantidad para ver en esos años. Ahora también, pero digamos que la masividad, la cantidad masiva que hay en cada plataforma hace que no nadie de forma unánime elija uno. Y eso no quita que sea un producto disfrutable. Pero Cómo conocí a vuestra madre tiene todos esos elementos narrativos y sentimentales que la hacen mejor que Friends. No, no. A ver, Friends, por los años te diría que sí envejeció. Hay chistes que ya no hacen gracia. No cosas funables, pero aún así está bien para pasar el rato. Con ver hasta la temporada. ¿En qué temporada acabó? Bueno, vela 2 o 3 temporadas antes de que acabe la serie y lo vas a disfrutar de puta madre. Pero si entras al final y es bajo tus consecuencias, vas a salir encabronado. O sea, han pasado cuántos años y yo sigo encabronado con esta serie por ese final. Y chinguen a su madre los creadores, en serio, de corazón se los digo.